¿Y si les dijera que el cáncer, en su nivel más profundo, no es una enfermedad de genes rotos, sino de un cortocircuito celular? Imaginen por un momento que la clave para tratarlo no está en destruir células, sino en reiniciar su código eléctrico, para que vuelvan a la normalidad. Pues bien, esa es la premisa de una hipótesis radicalmente nueva que vamos a explorar hoy, una que podría de verdad cambiarlo todo. La pregunta que nos va a guiar es justamente esta. ¿El cáncer es una enfermedad de malos genes o de mala electricidad? Miren, durante décadas toda la oncología se ha construido sobre la primera idea. Pero, ¿y si la segunda fuera la pieza que siempre nos faltó en el rompecabezas? Bien, este será nuestro recorrido. Primero, vamos a plantear esta nueva pregunta sobre el cáncer. Después, descubriremos qué es exactamente el interruptor maestro bioeléctrico. Luego, nos meteremos de lleno en las 3 terapias que convergen aquí, su plan de ataque cronometrado, y vamos a ser realistas, veremos su probabilidad frente a su promesa. Y para terminar, nos preguntaremos si estamos o no ante un nuevo paradigma en la oncología. Empecemos entonces por el principio, que es cuestionar lo que dábamos por sentado. Esta hipótesis nos invita a mirar más allá de una visión puramente genética de la malignidad, para explorar una capa de control que podría ser todavía más fundamental. Ok, aquí lo vemos claro. A la izquierda, la visión convencional, la que todos conocemos, la teoría de la mutación somática. Básicamente nos dice que el cáncer es causado por la acumulación de mutaciones genéticas. Esto nos dice el qué. Pero a la derecha tenemos la nueva propuesta, la teoría bioeléctrica. Y ojo, no es que niegue las mutaciones, sino que va un paso más allá. Propone que el estado eléctrico de la célula es lo que determina si esas mutaciones se activan o no. O sea, nos dice el cómo. Y esto nos lleva directamente al corazón de la idea, el interruptor maestro bioeléctrico. Vamos a entender cómo el voltaje de nuestras células juega un papel clave en la salud y en la enfermedad. La pieza clave aquí se llama potencial de membrana, o VMEM. Y no es nada complicado. Piénsenlo así. Es simplemente la diferencia de voltaje que hay entre el interior y el exterior de una célula. Pero lo importante es que este voltaje no es algo pasivo, para nada. Es un regulador superactivo que le está diciendo a la célula cuándo crecer, cuándo especializarse y cuándo debe morir. Y aquí la diferencia es brutal. Miren esto. Una célula sana normal mantiene un voltaje de unos menos 70 milivoltios, pero una célula cancerosa está crónicamente despolarizada, con un voltaje mucho más bajo, cercano a los menos 20 milivoltios. ¿Y esto qué significa? Pues que ha perdido su carga negativa saludable, y al hacerlo ha entrado en un estado eléctrico que básicamente le grita «divídete, divídete, divídete» sin parar. Es un cambio biofísico fundamental. Y aquí está la idea central, y la analogía que usa el propio documento es perfecta. El estado bioeléctrico es el interruptor maestro que determina si las mutaciones se expresan como un fenotipo maligno o permanecen silentes. Es decir, en lugar de andar persiguiendo cada mutación genética por separado, esta hipótesis sugiere que podríamos, simplemente, apagar el interruptor principal que les da la orden de actuar. Vale, entonces si el problema es eléctrico, ¿cómo se repara el circuito? Bueno, aquí es donde entra en juego la propuesta terapéutica, un protocolo llamado BEPC. Son las siglas en inglés para Convergencia Bioeléctrica Fitoquímica. Y lo que es realmente fascinante es que une 3 líneas de investigación que hasta ahora habían ido cada una por su lado. El plan de ataque tiene 3 frentes y están perfectamente coordinados. Primero, fitoquímicos como el sulforafano y la apigenina, que actúan como si fueran los moduladores de los canales de la célula. Segundo, y esto es clave, el combustible iónico, o sea, potasio y magnesio, son la materia prima que la célula necesita para reconstruir su carga eléctrica. Y tercero, campos electromagnéticos pulsados, que actúan como un amplificador para potenciar todo el efecto. Profundicemos un poco en el primer componente. Se propone que estos fitoquímicos, como el sulforafano, que por cierto se encuentra en el brócoli, funcionan activando los canales de potasio de la célula. Al hacerlo, le permiten a la célula expulsar iones positivos. El resultado, la célula empieza a recuperar esa carga negativa saludable. En otras palabras, comienza a repolarizarse. Y el tercer vector, los campos electromagnéticos pulsados, funciona como un gatillo externo. Lo más interesante es que se cree que son selectivos. Como las células cancerosas ya están en un estado eléctrico inestable, despolarizadas, son mucho más vulnerables a esta perturbación externa. Las células sanas, que están eléctricamente estables, ni se inmutan. Ahora atención, porque lo que es verdaderamente innovador aquí no son solo los ingredientes, sino la receta. La verdadera genialidad de esta hipótesis está en la secuencia, en el timing del ataque.
El documento original usa una analogía buenísima, la de la cerradura y la llave. Dice, los fitoquímicos abren la cerradura bioeléctrica y el campo electromagnético proporciona la llave. Esto lo deja clarísimo. No se trata de aplicar todo a la vez, sino que es una secuencia perfectamente coordinada donde una acción prepara el terreno para la siguiente. Y aquí vemos esa secuencia en acción. Fase 1. De 0 a 4 horas. Se administran los fitoquímicos para preparar la célula, para abrir esa cerradura. Luego, y esto es crucial, en la fase 2, entre las 4 y 6 horas, se abre una ventana de sensibilidad. Justo en ese momento, cuando la célula es más vulnerable, se aplica el campo electromagnético para girar la llave. Y finalmente, en la fase 3, se suministra el combustible iónico para consolidar el cambio y mantener ese nuevo estado eléctrico saludable. Muy bien, todo esto suena increíblemente prometedor, ¿verdad? Pero, y es un gran pero, sigue siendo una hipótesis. Así que ahora toca poner los pies en la tierra y hacer un análisis realista, viendo sus probabilidades, sus limitaciones y su verdadero potencial. Una cosa que me gusta mucho de este documento es su transparencia. Los propios autores hacen un análisis probabilístico y estiman una probabilidad de eficacia clínica de entre un 35 y un 50%. A ver, puede que no suene a una certeza absoluta, pero como ellos mismos señalan, para una hipótesis en una etapa tan temprana es un número extraordinariamente alto, aunque por supuesto necesita validación experimental sí o sí. Entonces, ¿de dónde viene ese optimismo? La fuente lo explica muy bien. El 35-50% refleja que cada componente tiene evidencia sólida y no existe evidencia que contradiga la hipótesis, solo una ausencia de validación directa. O sea, la lógica es coherente y las piezas individuales del rompecabezas ya están respaldadas por la ciencia. Lo que falta es probar que encajan de esta manera tan específica. Pero claro, también hay que ser honestos sobre los obstáculos. Y son importantes. La heterogeneidad tumoral, por ejemplo, que significa que no todas las células de un tumor son eléctricamente iguales. La biodisponibilidad del sulforafano, que varía un montón de una persona a otra. La calibración de los campos electromagnéticos, que todavía hay que definir con precisión. E incluso una posible paradoja. En ciertos cánceres, una repolarización excesiva podría, increíblemente, ser contraproducente. A pesar de los desafíos, vale la pena hacer el ejercicio de imaginar el ¿qué pasaría si? ¿Cuál sería el potencial transformador si, finalmente, esta hipótesis se demuestra correcta? Al comparar este enfoque BPC con los tratamientos que tenemos hoy, el cambio de paradigma es total. Miren, mientras la quimio se enfoca en dañar el ADN y la inmunoterapia en activar nuestras defensas, el enfoque BPC es otra cosa. Su objetivo es la restauración bioeléctrica. No busca destruir, busca corregir. Es un cambio de filosofía. Las implicaciones, si esto funciona, serían enormes. Podríamos tener un objetivo terapéutico completamente nuevo, la electricidad celular. Podríamos estar hablando de una estrategia de tratamiento más accesible, de menor costo y, sobre todo, con una toxicidad potencialmente muy baja. Y como la despolarización es una característica casi universal del cáncer, podría ser un enfoque de amplio espectro, aplicable a muchísimos tipos de tumores. Y así cerramos, con la pregunta que lo engloba todo. Una pregunta que deja de ver al cáncer como un invasor que hay que aniquilar y empieza a verlo como un sistema cuyo código se ha corrompido. ¿Podría ser que el futuro de la terapia contra el cáncer no se trate de envenenar, sino de reiniciar el código eléctrico de la célula?